Que deben abrir su correo institucional para que les dé acceso al registro del CIPAS. Voy a verificar. Profe, buenas Muy buenas noches. noches, apreciados integrantes del curso de Emprendimiento Solidario. Esta noche, siendo muy puntuales y agradeciendo la puntualidad de hasta ahora los vinculados 52 participantes, pues precisamente dando como seguimiento y cumplimiento a lo programado, vamos a iniciar en este momento. Sea lo primero entonces saludarlos y hacerles, digamos, allí una pequeña presentación con relación a los elementos que vamos a trabajar en el desarrollo del presente CIPAS. Bien, entonces es muy importante ver que ya este es nuestro tercer CIPAS de emprendimiento solidario. Estamos ya en la fase número 4 de planeación financiera solidaria. Y en esta fase, pues ya estamos, digamos, casi que finalizando el curso. Entonces es muy importante que su participación sea muy activa y que consolidemos al cierre de la presente fase, pues la participación casi que global del curso, porque ya no nos queda sino la quinta parte. Quiero iniciar diciendo además que este tercer CIPAS está amarrado a la webconferencia que ya desde mañana empezará a socializarse la fecha y hora, próximo viernes a eso de las 8 de la noche, y es un complemento. Ya les explicaré en qué sentido es un complemento y cómo, pues, si bien este CIPAS lo lideramos todos los, los tutores que hacemos parte del curso de emprendimiento solidario, que está liderado bajo nuestro director, el doctor Ariel Alfonso Reyes, quien nos ha dado los lineamientos para poder estructurar de manera adecuada, sencilla para el entendimiento de todas las implicaciones que tiene la planeación financiera solidaria. Si bien todos hicimos parte en el proceso, pues allí, digamos, tenemos un liderazgo en torno al desarrollo del presente CIPAS a partir de la doctora María del Pilar y el doctor Paul Fernando Uribe, y quienes está hablando Omar Osvaldo Forero González. Bien, dicho eso, vamos a proceder a establecer cuáles son las temáticas que vamos a desarrollar en el presente CIPAS. Hemos desarrollado u organizado una agenda que nos permita focalizar las 4 actividades que pretendemos desarrollar esta noche. La primera, pues, haga la redundancia, revisar la agenda del curso para ver cómo estamos, en qué tiempo estamos y qué nos falta para terminar. La segunda, ver esas actividades que vamos a realizar. Luego continuaríamos con los elementos necesarios a tener en cuenta para el desarrollo de esas actividades y luego algunas preguntas o sugerencias. Allí es muy importante a la hora de validar pues esta agenda del curso, como les decía hace unos minutos, que estamos en la fase 4 de planeación financiera solidaria, que termina el próximo 14 de mayo del 2023 a la medianoche. Es decir, nos quedan algo más de 18 días y 8 horitas para que se termine esta fase 4, que tiene además un componente, un peso evaluativo muy importante, pesa 125 puntos. Es un peso bien importante. Sugiero de manera respetuosa, porque aquí están presentes mis colegas en términos de los diferentes cursos que estamos dando tutoría, que si bien han tenido alguna dificultad por los diferentes motivos que se presentan en el día a día entre calamidades y otras, para presentar las actividades 2, 3 e inclusive el desarrollo de la 4, ¿cómo vamos? Pues hombre, acérquense a sus tutores y ellos muy seguramente les van a apoyar para que esas actividades que de pronto no hayan entregado en formulación del problema, fase 2, en gestión empresarial solidaria, fase 3, pues consoliden esos entregables y les ayude, digamos, a tener una sumatoria.
¿Y por qué hago este énfasis? Porque como este curso está enrolado, concatenado una con otra fase, si usted está terminando la fase 4 de planeación financiera, pues tranquilamente, como las fases anteriores dependen del desarrollo de la que están ejecutando, pues organizan los entregables y a través de sus tutores se ponen de acuerdo para entregar lo que aún tenga pendiente de las anteriores fases. Claro está, pues para eso tienen que dialogar con sus tutores respectivos para lograr consolidar ese esquema. Ahora bien, en la fase 5, pues allí que nos vamos a centrar en la presentación del proyecto ya per se consolidado, pues esa parte también la vamos a trabajar en la web conferencia la próxima semana, que estará bajo el liderazgo de la doctora María del Pilar, como ya se los decía. Bien, esta introducción para establecer cuáles son las actividades que vamos a trabajar esta noche. Vamos a trabajar, por un lado, el tema de las fuentes de financiación. Esta temática está incluida, ¿cierto?, en los componentes que incluye la guía de actividades, la rúbrica de evaluación. Entonces, pues esta temática, a continuación vamos a dar un abrebocas en términos de esas implicaciones. La doctora María del Pilar nos va a apoyar en eso y ella va a ampliar mucho más esta temática en la web conferencia, aunada a las temáticas de la estructura de la imagen corporativa, todo lo que implica el MARC, la marca, el logo, el eslogan y el portafolio de servicios. Inclusive va a tratar, digamos, esos temas asociados a la fase 5. Esta fase, la fase 4, tiene un componente muy importante desde la estructura financiera, el esquema financiero que les pide el proyecto, y eso es en lo que nos vamos a centrar en este CIPAS. Es decir, vamos a ubicar todo el esquema financiero, la manera como ustedes deben de proyectarlo en términos de ingresos, egresos y costos, toda la proyección de flujo de caja 5 años y cómo se genera esa valoración financiera, esa evaluación financiera a través del cálculo de la tasa interna de retorno y el valor presente neto, como dos de los indicadores que tiene en cuenta la estructura del curso. Bien, entonces ya les he dado una idea de qué es lo que vamos a trabajar. Vamos a desarrollarlo entonces a plenitud. La primera parte dijimos que es el tema de las fuentes de financiación, y en este tema de las fuentes de financiación, pues le doy la palabra allí a mi colega, la doctora María del Pilar Espitia, para que ella, digamos, les explique esta partecita y luego vuelven conmigo para estructurar la siguiente parte que tenemos planeada. Entonces, mi doctora María del Pilar, estamos en sus manos, la escuchamos. Ok. Gracias, Doc. Muy amable. Buenas noches, apreciados estudiantes. Bueno, el profe Osvaldo ya les estaba comentando cómo vamos llevando la dinámica. Esta primera parte de las fuentes de financiación, esta imagen ustedes la tienen en la infografía que fue publicada en cada uno de los foros. Entonces, es importante que la revisen, que la miren. Y aquí vamos a hablar de unas fuentes de financiación puntuales. Hay una cosa que quiero aclarar. Sí hablamos de muchas fuentes de financiación, pero aquí vamos a revisar el enfoque que tiene nuestro curso, ¿no? Nuestro curso habla de emprendimiento de tipo solidario. O sea, casi, digamos que la mayoría de las fuentes de financiación que uno encuentra están aplicables a emprendimientos de tipo comercial o que sean generadores de productos, que la gente pueda hablar de ganancias, ¿no? Aquí nosotros no hablamos de ganancias, ¿no? Hablamos de excedentes, pero es como para que lo estemos colocando y lo coloquemos en el contexto y empecemos a revisarlo de esa manera. Las fuentes de financiación que nosotros tenemos como las más comunes, ¿no? Aquí habla de las más comunes. La primera que hablamos es la triple F o la FFF, ¿no? Que habla de Friends, Family y False. ¿De qué nos habla? De amigos, de familiares, es esta. Doc, le das clic, creo que no me corre a mí la presentación. No tienes audio, no tienes audio. ¿Tú no la tienes proyectada? Sí, tú la tienes No, proyectada. no, yo no la tengo Entonces proyectada, déjame, yo te la proyecto. para que tú la corras, si eras tú el que la estaba proyectando. Soy yo, ¿cierto? Sí, señor.
Listo, soy yo. Aquí, ¿cierto? Perfecto. Entonces hablamos de esta primera fuente de financiación, ¿no? Nos está hablando de los amigos, la familia, los amigos y la traducción de fondos es tontos, ¿no? Y es como la gente que quiere realmente invertirle a esto. Normalmente estas fuentes de financiación están muy puestas sobre las startups, ¿no? Esas organizaciones que tienen las startups son organizaciones de gran capacidad de cambio que desarrollan productos y servicios de innovación que son altamente deseados y requeridos en el mercado, son emergentes, son nuevas, ¿no? Y normalmente esta es la que se busca, pero pues para todo tipo de emprendimiento siempre estarán amigos o conocidos de los emprendedores que pueden ser una fuente de financiamiento importante en esas etapas iniciales del negocio y estos pueden invertir en la empresa a cambio de participación en la misma o prestar dinero a tasas de interés, digamos, favorables. Es importante aquí que tengamos como en cuenta que los acuerdos con los amigos deben ser claros, deben ser detallados y deben evitarse en esos malentendidos y esos conflictos que en el futuro pueden resultar en cosas no deseadas para un emprendimiento que se esté desarrollando, ¿verdad? Hablamos de los familiares, ¿no? Que igual que los amigos, pues pueden ser una fuente importante de financiamiento. em, a cambio lo mismo, ¿no? De una participación en la empresa, de una participación o que te presten igual a intereses bajos. Y lo que nosotros llamamos aquí los false, los tontos, es un término que se refiere a aquellos inversionistas que están dispuestos a invertir en una empresa emergente sin tener gran experiencia. O sea, ellos no son doctos en lo que van a empezar a invertir, pero desean invertir en ello, ¿no? Y puede ser que no tengan ni siquiera una comprensión completa del mercado, ¿no? Estos inversionistas están más motivados, digamos que por una emoción, por un deseo de ayudar a los emprendedores, ¿no? Y pueden estar dispuestos a invertir en la empresa a cambio de participación en la misma, puede ser. Y, estos pueden llegar a ser valiosos para una empresa emergente, ¿no? Pero pues también se debe tener cuidado con seleccionarlos de una manera cuidadosa, de establecer acuerdos claros, ¿no? Y lo mismo, pues que no nos vayan a generar algún tipo de conflictos en el futuro. Aquí nos habla de otros que son los crowdfunding, que es una forma de financiamiento colectivo. Acá tengo como 5 tipos, ¿no? Que son una forma de financiamiento colectivo en el que hay varias personas que aportan pequeñas cantidades de dinero para financiar el proyecto, ¿no? En Colombia existen varias plataformas de crowdfunding, ¿no? Mesfix, colaborando.com, que estos se enfocan en emprendimientos de tipo solidario. ¿M? Nosotros siempre, pues de pronto a veces las organizaciones de tipo solidario no terminan siendo muy atractivas para los inversionistas, ¿no? Precisamente porque las utilidades, por lo que nosotros terminamos hablando, que son organizaciones sin ánimo de lucro, ¿no? Pero también nosotros lo tenemos que revisar y es una cosa que de pronto les estuvimos diciendo muchísimo a los estudiantes, ¿no? Lo hablamos como en el último CIPAS que tuvimos. eh, Nosotros no buscamos ser como asistencialistas o depender de lo que nos obsequien las entidades gubernamentales, sino que la intencionalidad es que sean organizaciones que sean autosostenibles, ¿no? Que ellas mismas puedan generar los recursos para reinvertirlos y que puedan generar, pues, obviamente, em, excedentes que sean beneficiosos, pues, como para la misma organización, ¿no? Entonces, sí tenemos que estar revisando como el tema, ¿no? Nos habla de otro, profe, si me das clic ahí, nos habla de otro que es el capital semilla o los ángeles inversionistas, ¿no? Estos ángeles inversionistas se usan, este término se usa como desde los años 90 para definir un tipo de inversionistas, de agentes de financiación de empresas
con potencial de crecimiento, ¿no? Y estos inyectan capital o otros recursos a emprendimientos a cambio de una participación accionaria. Digamos que ellos están mucho más enfocados a los fintech, que son estas inversiones de tecnologías financieras. Entonces, digamos que están un poquito más enfocados hacia allá, pero ellos invierten de su propio capital y ellos buscan rentabilidad, ¿no? Entonces, buscan rentabilidades mayores. em, y también, pues, el que puedan ellos disponer de sus acciones en el futuro. Entonces, de pronto, si vamos revisando todo esto, diríamos, ve, no podría ser como muy aplicable porque estamos hablando de empresas solidarias, estamos hablando de asociados, no de accionistas, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ir revisando como qué nos sirve y qué no nos puede servir, ¿verdad? Hay otra fuente de financiación que es este Venture Capital, que habla más del capital de riesgo, ¿no? Este es el capital de riesgo y son inversiones para adquirir participación en el accionario de compañías pequeñas o de mediano tamaño, ¿no? Y volvemos a hablar de las startups, ¿no? O sea, tratan de invertir en ello y es como lo que normalmente viene a ser. Ahora, miramos las que están ahí, no puestas, ¿no? Esas entidades claves, el gobierno, ¿no? Hablamos de SENA con su fondo Emprender, ¿no? Y nosotros miramos, pero realmente ellos no están muy enfocados tampoco en este tipo de emprendimientos sociales, ¿no? Solidarios. Pero digamos que los debemos conocer, ¿no? El Fondo Emprender, ahora el Colombia Emprende e Innova del Gobierno Nacional, ellos impulsaron este programa sobre todo para aquellas empresas que habían tenido algunas dificultades de tipo económico con el tema del COVID-19. Entonces levantaron esto de Impulsa, ¿no? Hay una página que se llama Impulsa y ellos manejaban 4 líneas de crédito, siguen manejando 4 líneas de crédito, ¿no? Y lo hacen con algunos bancos, revisan algunas cosas para que la gente pueda acceder. Igual la intencionalidad es esa, ¿no? Que nosotros estemos investigando y veamos qué nos pueda servir a nosotros. Acá estamos soltando a grosso modo, todo lo que nosotros, de lo que se podría echar mano, no solamente si tú eres emprendedor en lo que nos atañe en este momento, que es el tema solidario, sino también si tú llegaras a pensar en un emprendimiento tuyo, ¿no? Que ya sea de tipo comercial, que tú estés pensando en tener una empresa, un emprendimiento, podrías estar revisando toda esta información porque también te puede servir, ¿no? Y hablamos también de la banca, ¿no? Hay varios bancos que tienen pues digamos que programas que sí hay algunos que realmente le permiten a uno acceder a eso. Hay fondos de inversión de impacto que son fondos que buscan financiar emprendimientos con un componente social y que sea no solamente social, sino también que sea de un componente ambiental positivo, ¿no? Algunos ejemplos de eso son Fondo Acción, Vital Capital Fund y Adobe Capital, ¿no? Ellos quieren invertir en fondos de tipo social y de tipo solidario. Entonces, hay cooperativas que apoyan la conformación de emprendimientos solidarios como COP Central, Comeva, COP Futuro, y hay varios, digamos que, programas de aceleración de emprendimientos como Ruta N, Impacto Hub y Social App. Entonces, voy a dejar, yo aquí estoy haciendo como a grosso modo o dando una información, ¿verdad? Porque no me quiero detener mucho en esto porque me parece que aquí una de las cosas a la que le queremos dedicar un buen tiempo es al tema de manejar este tema financiero. En este momento yo voy a subir la plantilla para que ustedes puedan acceder a la plantilla que está puesta en la infografía, para que puedan acceder a la plantilla que el doctor Osvaldo nos va a presentar acá. Y
para que la podamos manejar de la manera que compete, ¿no? Entonces, esta información, como quiera que sea, yo voy a condensarla en un documento para poderla compartir con mis compañeros y que ellos se la puedan compartir a ustedes en sus foros y que la puedan revisar y puedan ir a las páginas y puedan consultar y puedan encontrar lo que a ustedes consideren que les puede servir para el emprendimiento que están desarrollando, ¿vale? Entonces, profe Omar, te dejo a los estudiantes con lo que continúa y les recuerdo que debemos estar diligenciando nuestra asistencia, por favor, y ya les envío el enlace de asistencia. Gracias, profe. Muy bien. Bueno, entonces, pues digamos que lo que sigue es trabajar un poco la proforma sobre la cual vamos a explicar, ¿cierto? Vamos a explicar cómo van ustedes a consolidar la información para lo que nos está solicitando el curso. Para hacer eso, ¿cierto? Para hacer eso, quiero iniciar diciendo lo siguiente. Para hacer eso, aquí voy a compartir nuevamente y quiero iniciar mostrándoles esto. Jordi, te pido un favor. Ay, me traes las goticas de los ojos que están Bien, entonces allí en el les estoy jarro. mostrando la guía de actividades y rúbrica de evaluación. Y hago eso porque es necesario que nos enfoquemos dentro de todo lo que vamos a presentar esta noche en lo que nos está pidiendo la guía de actividades y la rúbrica de evaluación, ¿cierto? En esta fase 4 de planeación financiera solidaria. Cuando uno lo revisa, como bien lo dice la doctora María del Pilar, pues esta fase vale 125 puntos. Ya explicamos las fuentes de financiación. Ya, digamos, vamos a entregar algunos anexos que les ayudarán en los foros y ampliaremos la información, además de la excelente explicación que hizo la doctora María del Pilar, que estará disponible allí en la grabación que socializaremos mañana mismo. Entonces, vamos a centrarnos en la siguiente, en lo que sigue, el esquema financiero, ingresos, egresos y costos. Proyección del flujo de caja 5 años. Cálculo de la TIR y el valor presente neto. Porque la última parte de estructura de imagen corporativa, marca, logo y eslogan y el portafolio de servicios será un énfasis que se trabajará la próxima semana en la web conferencia. Claro, si lo que me está pidiendo es el esquema financiero, proyección del flujo de caja 5 años, TIR y VAN, miren eso como la rúbrica de evaluación lo está demandando. Dice, ojo, vale 50 puntos que el grupo desarrolle una adecuada proyección y evaluación financiera de la organización solidaria. Ese es el componente más importante, lo primero que evalúa la rúbrica. Luego dice, pues que el grupo estructura una adecuada imagen corporativa, un portafolio de servicios. Y por último, el estudiante desarrolla a cabalidad las disposiciones del rol escogido y desarrolla aportes coherentes, acordes y pertinentes para el desarrollo de la actividad en los tiempos planteados. Allí, digamos que una manera de establecer este aporte es en la medida en que van diligenciando la matriz que vamos a publicarles, pues la pueden ir socializando en el foro. De esta manera se evidencia su participación desarrollando, ¿cierto? Esas responsabilidades que tienen según los roles que van asumiendo. Bien, eso era lo que quería plantear inicialmente. Ahora, pues entonces entremos en materia. Si yo lo que quiero es establecer el componente de la proyección financiera, hay que entender que hablar de una proyección financiera implica reconocer unas variables macroeconómicas que me ayuden a estructurar cómo se está comportando la economía, ¿cierto? La política, el entorno social de la nación en la que están haciendo las proyecciones financieras. Estos elementos, bajo el liderazgo de nuestro director, el doctor Ariel, pues los hemos estandarizado de tal manera que ustedes
independientemente de que no tengan ese perfil económico, porque no necesariamente son de la Facultad de Ciencias Económicas, ¿cierto? Pueden ser de otras facultades, ¿cierto? De salud, de sociología, bueno, hay otras facultades. Entonces, estos componentes ya van a estar allí parametrizados, de tal manera que ustedes no tengan que, digamos, invertir un tiempo adicional en ello, pero sí es necesario que ustedes entiendan de qué se trata esto de los indicadores macroeconómicos y por eso voy a explicar conceptualmente de qué se trata para que cuando estén viendo la plantilla ustedes se den cuenta por qué motivo se usan esos indicadores para hacer las proyecciones financieras. Al igual que voy a hacer con esto con las variables macroeconómicas, lo haré con otros componentes, digamos, de esta plantilla, porque el objeto central, como lo acabamos de leer en la consigna, no es que ustedes sean, digamos, expertos en el desarrollo y la construcción de los estados financieros, sino que entiendan el concepto que permite estructurar la evaluación financiera. Por eso entonces, ustedes en esta plantilla lo único que van a modificar, a ajustar para cada uno de los proyectos, dependiendo del proyecto de emprendimiento solidario que estén trabajando, y eso es muy importante. Recuerden que aquí estamos hablando de emprendimiento solidario, aquí no estamos hablando de una empresa comercial, industrial, ¿cierto? No, aquí estamos hablando de un emprendimiento solidario, es decir, ustedes ajustan esta matriz en el marco de los emprendimientos solidarios. No, estoy hablando desde una cooperativa. Y la cooperativa tiene este énfasis. Entonces, sobre eso es que lo hacen. No se trata de ubicar unas cifras por ubicarlas. Bien, entonces, repito, en los amarillos serán los elementos que ustedes modificarán y lo demás, digamos, está organizado para que no lo modifiquen de tal manera que con ajustar los amarillos les dará lo necesario para dar el cumplimiento a lo que nos pide la matriz, digamos, de evaluación. Entonces, empecemos explicando qué es esto de la inflación. ¿Por qué la inflación es tan importante para hacer proyecciones financieras? ¿Qué es la inflación? La inflación es la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, además, esa inflación se mide a través de la variación de los precios de la canasta familiar. ¿Y eso qué quiere decir? Que año tras año, pues hay unas variables que se incrementan. Ejemplo, los salarios. Ustedes ven que al terminar cada año se reúnen las centrales obreras, se reúne el Estado y se reúnen los empresarios y definen un salario mensual legal vigente. Para este año se incrementó en el 16%, teniendo en cuenta que la inflación había estado en el rango del 13%, y eso, digamos, es lo que estandariza periodo a periodo el crecimiento de las demás variables, porque cuando se incrementa el salario en el 16%, pues de ahí en adelante todas las variables tienden a tener ese mismo comportamiento. Cuando uno habla de la depreciación, pues la depreciación es una variable muy importante en términos de establecer ese comportamiento del precio de la divisa, el peso colombiano con relación a otras divisas, el dólar, los yenes, los euros, las diferentes divisas. Entonces, la depreciación tiene un efecto muy importante porque ayuda a estructurar el comportamiento de nuestra economía con relación a otras economías del mundo. El crecimiento del Producto Interno Bruto lo que nos muestra es cómo el PIB, el aporte que hacen, ¿cierto? Todas las empresas, toda la generación de valor que tienen las empresas a la economía, cómo eso contribuye al crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país. En términos de la tasa de usura, simplemente es la tasa máxima que el sistema financiero autoriza que se cobre para, por ejemplo, las tasas de interés para un préstamo, ¿cierto? Entonces hay unas tasas máximas y sobre esas tasas máximas se estandariza en el sistema financiero lo máximo que se puede cobrar a nosotros los usuarios del sistema financiero. Esos componentes son muy importantes a la hora de hacer proyecciones financieras porque estandarizan la información macroeconómica para tomar decisiones, de tal manera que cuando usted está proyectando las ventas, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, si usted es una cooperativa, usted está proyectando la tasa de crecimiento, ¿cierto?, de esa cuota que les permite acceder a la cooperativa.
pues entonces uno mira, por un lado, la inflación en términos de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda y por el otro lado, el crecimiento del sector, en este caso el sector solidario, y sobre eso estandariza el crecimiento de la cuota, por ejemplo, para estructurar esa información. Ahora bien, si nos está pidiendo el ejercicio que hablemos de las proyecciones financieras y que eso sea evaluado a través de la tasa interna de retorno y el valor presente neto, entonces, como lo que pretendemos en este CIPAS es dar claridad conceptual sobre las implicaciones que tiene ese ejercicio, pues entonces vamos a explicar cómo esta matriz que ustedes tienen allí les ayuda a construir esos elementos necesarios para hacer la evaluación financiera. Entonces empecemos por decir que para usted hacer la proyección a 5 años, que es lo que pide, el seguimiento allí que nos hace el curso, ¿cierto? Usted tiene que proyectar 5 años del balance general, 5 años del estado de resultados, 5 años del flujo de caja, y eso les permitirá hallar las cifras de los 5 años para establecer la viabilidad o no de financiera de ese proyecto solidario que usted está proyectando. Entonces hay que entender que para usted armar el balance general, usted tiene que tener una relación de activos. ¿Cuáles son los activos en una empresa? Ah, pues es que si yo estoy viendo el balance, ¿cierto? De una empresa, básicamente lo que estoy viendo es el disponible, por ejemplo, ¿cierto? Entonces tengo disponible en términos de caja, de bancos, ese dinero que tengo allí en el activo, ¿cierto? Tengo, por ejemplo, una cartera, tengo, por ejemplo, unas cuentas por cobrar, puedo tener unos inventarios, dependiendo, digamos, allí de la cooperativa que ustedes estén estructurando, ¿sí? Tengo algunos componentes de activos fijos, porque si yo, por ejemplo, necesito para mi cooperativa tener unos muebles y enseres allí para que las personas que trabajamos en esta cooperativa pues tengamos una silla, un escritorio, un computador. Doctora María del Pilar, le recomiendo allí las personas que tienen abierto el micrófono que me ayude cerrándolo. Estoy revisando, pero no veo quién tiene abierto el micrófono, pero Ciérralos sí le todos. recomendamos. Ciérralos todos y yo Bueno, me señor. si yo quedo sin audio, pues yo me auto habilito, pero ciérralos todos para que podamos. Perfecto. Thank you. Entonces allí a eso se refiere un balance general, a que usted describa esos componentes del activo. Ojo, estos componentes del activo en un balance general son en Colombia, como son en Japón, Alemania, China, ¿cierto? Ese es el componente. Por eso se llama balance general o estado de la situación financiera. En tanto, estado de situación financiera está asociado a las NIF, las normas internacionales de información financiera, que básicamente lo que hace es globalizar la información financiera. Entonces, esto tenemos que tenerlo claro, porque cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de que inicio con 10 millones, mi cooperativa, pues estoy hablando de que tengo un disponible de 10 millones en el activo y cómo contablemente, cuando uno habla de un balance general, el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Entonces, si yo tengo 10 millones en caja, pues tengo 10 millones en patrimonio por partida doble, que es el sentido y el significado del balance general y de las transacciones financieras. Si me ingresan 10 millones al activo, es porque alguien lo puso o los dueños, y entonces los dueños los denominamos como patrimonio, o un tercero y lo denominamos como pasivo. ¿Quién puede ser ese tercero que no sea el dueño de la cooperativa? El tercero pueden ser los bancos, ¿cierto? Y si son los bancos, entonces aquí en el pasivo usted va a encontrar una cuenta que se llama obligación financiera, ¿cierto? Los terceros también pueden ser esos proveedores que les ayudan en tener esos elementos que usted necesita para el desarrollo de su cooperativa. Entonces aquí están los proveedores. Los terceros también son esas personas que trabajan en la cooperativa y que reciben un salario, ¿cierto? Entonces aquí están también las obligaciones laborales, por ejemplo, ¿sí? Los terceros también son el Estado, porque al Estado hay que pagarle unos impuestos y entonces aquí están los impuestos. Y ya lo habíamos dicho,
Si iniciamos una cooperativa con 10 millones en disponible en caja, pues el patrimonio, el capital social con el que inicia esta cooperativa serían 10 millones, ¿sí? Esto que yo estoy explicando aquí da origen o vida en la matriz que estamos trabajando cuando usted dice en el balance inicial, inicio esta cooperativa con 10 millones de pesos. Entonces usted le pone aquí 10 millones de pesos y automáticamente los 10 millones van al patrimonio en términos de capital y ya queda cuadrado el balance inicial, porque el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Eso es lo que dice la ecuación contable. Y eso me ayudaría a armar el balance inicial, que es uno de los componentes que se necesitan cuando usted va a la Cámara de Comercio para crear esa cooperativa. Porque recuerden, por el hecho de que sea una cooperativa, ¿cierto? Del sector solidario, eso no implica que no tengamos que estar registrados ante la DIAN, ante la Cámara de Comercio. Al contrario, hace parte de la legalidad del proceso, que de hecho es uno de los elementos que se evaluaron en la fase anterior. ¿Cómo usted tenía que registrarse en la Cámara de Comercio para que quedara legalmente constituido, por ejemplo? Bien. Esto para explicar un poquito por qué allí habla del balance inicial. Esto para explicar un poquito por qué es necesario armar un balance general para armar, digamos, toda la proyección financiera. Claro está, nosotros, bajo el liderazgo del doctor Ariel, todos nosotros los tutores que hacemos parte y hemos diseñado esta proforma, pues estamos organizando la información para que usted no se tenga que preocupar por armar un balance general. Usted va a ir a la pestaña de balance general y allí está el balance general, que tiene unos elementos del activo, unos elementos del pasivo, unos elementos del patrimonio, y usted sabe que esto está bien porque cuando mira el activo total del año 1, del año 5, por ejemplo, 169.395.551 pesos, es el mismo valor que da en el pasivo y el patrimonio, y así en los otros 4 años hacia atrás, ¿cierto? Ya está organizado, usted esto no lo va a tener que tocar. Simplemente con registrar las cifras que voy a ir ejemplificando en mi presentación, pues automáticamente se diligencia el balance general. ¿Por qué lo explico aquí? Pues porque usted tiene que entender qué es lo que está haciendo, ¿cierto? Porque si no entiende lo que está haciendo, no tendría lógica la formación que estamos dando en el curso. Entonces, como el énfasis no es que usted construya los estados financieros, sino que usted tenga el concepto claro, pues ya aquí explicándolo, cuando usted registra las cifras, automáticamente se diligencia el balance general. Ahora bien, el balance general es solo uno de los estados financieros. El otro estado financiero que complementa el balance general es el estado de resultados. Y allí, ¿qué es lo que me muestra el estado de resultados? El estado de resultados me va a mostrar los ingresos operacionales, ¿cierto? Es decir, todos esos procesos que usted organizó vinculando a afiliados, ¿cierto? Es decir, cada vez que usted vino acá a la hoja de ventas o ingresos y usted dice, tengo 25 asociados mensuales, y estos 25 asociados mensuales implican que al año voy a tener 300 asociados y cada asociado me da 100.000 pesos. Eso genera que yo tenga ingresos operacionales, ventas en el año 1 por 30 millones de pesos. Pero para esto ni siquiera la multiplicación, esto se hace solo. Lo único que usted hace es decir, como es una cooperativa, el primer mes a mes voy a tener 25 asociados, eso es lo que voy a lograr mes a mes, para el año tener 300 asociados, y esa cuota de 100.000 pesos me logrará, me ayudará a tener ingresos por 30 millones de pesos en el año 1. Pero además de eso, cada asociado va a tener unos productos, unos servicios asociados, y entonces esos mismos 25 asociados, por efectos, ¿cierto?, de la cuota de afiliación como asociado son 100.000, pero tengo, por ejemplo, 200.000 pesos en otros productos o servicios. Entonces tengo allí una parte que es para recreación, pueden acceder a tales sitios. Tengo allí el tema funerario, entonces pueden acceder si alguien fallece de la familia a esto. Tengo allí este componente que apoya a la salud, tengo este componente que apoya a la recreación, y todos esos
servicios, usted los fundamenta y dice, ah, bueno, los mismos 300 usuarios al año por 200.000 me daría 60 millones de pesos de ingresos al año, por lo tanto, al año me ingreso 90 millones. Claro, estoy diciendo que esta es la base fundamental para la construcción del estado de resultados. Efectivamente, cuando usted va a la pestaña del estado de resultados, pues usted va a encontrar que están los 90 millones en ingresos o ventas, ¿cierto?, de la cooperativa, pero usted no lo va a visualizar. Miren que el estado de resultados no tiene ningún amarillo. Para usted va a ser transparente porque el estado de resultados se va a estar construyendo de manera automática. Sin embargo, conceptualmente usted sí tiene que saber que el estado de resultados lo primero que me muestra son esos ingresos operacionales por esos dos datos que usted diligenció, y que técnicamente el estado de resultados lo que hace es restarle de los costos que tiene asociados a esa operación, y eso nos va a permitir tener una utilidad bruta. Entonces digo, ah, bueno, ya descontándole a los ingresos lo que me cuesta la operación, ¿qué es lo siguiente que se tiene en cuenta? Entonces uno dice, bueno, lo siguiente que tenemos en cuenta en este estado de resultados, pues van a ser los, y lo voy a restar, ¿cierto? Van a ser los gastos que pueden ser o de administración o pueden ser de ventas. ¿Y a qué me refiero con eso? ¿Cuáles son gastos de administración o ventas? Hombre, pues para yo tener esta cooperativa, tengo que pagar unos arriendos. Escribí mal arriendos. Tengo que pagar unos arriendos. Tengo que pagar unos salarios, ¿cierto? Ustedes lo hicieron en la fase anterior, estructuraron allí un organigrama. De hecho, algunas correcciones se hicieron en torno a que no es lo mismo el organigrama de una empresa solidaria, ¿cierto?, una cooperativa, a de una empresa, digamos, que no sea del sector. Entonces allí tenemos que hablar de las asambleas, ¿cierto? Bueno, de todos los componentes que ustedes ya tienen asociados al proceso. Claro está, cuando ya tengo arriendos, salarios, los mismos gastos per se de administración asociados, todo lo que tiene que ver con el marketing para digamos, conseguir más afiliados y demás. Cuando sumo todos esos gastos de administración y ventas, los GAP, y tengo la utilidad bruta, pues al restarle esos gastos de administración y ventas a la utilidad bruta, eso me va a dar la utilidad operativa, ¿sí? Claro, ya con esta utilidad operativa, si en la utilidad bruta le desconté los costos, en la utilidad operativa le desconté los gastos. Noten ustedes que cuando ya descuento los gastos, lo que queda, ¿cierto?, de la operación, lo vamos a asociar a la financiación. Es decir, todo lo que tiene que ver de la utilidad operativa hacia arriba, lo que estamos hablando es de la operación. Y todo lo que tiene que ver de la utilidad operativa hacia abajo, ¿cierto? Entonces estamos hablando de la financiación. Ese es un componente muy importante, porque uno diría, ¿por qué es necesario tener en cuenta la financiación? Y cuando me refiero a la financiación, me estoy refiriendo a los gastos financieros. ¿Y qué son eso de los gastos financieros? Ah, pues si usted aquí en el balance general está registrando que tiene obligaciones financieras, es decir, que tiene algunas deudas con los bancos, es porque en el estado de resultados usted también está registrando que por esas deudas usted va a pagar unos intereses. Y entonces por eso en esta proforma que ustedes van a diligenciar, van a encontrar unos elementos asociados a las obligaciones financieras de largo plazo. ¿Qué es una obligación financiera de largo plazo? Es un préstamo que se hace a un banco, ¿cierto? Pero a más de un año. Corto plazo es un año o menos. Para este caso, hicimos un préstamo de 31 millones de pesos con un plazo de 5 años. Cuando se modifican estas dos variables, que son las que ustedes van a utilizar, automáticamente se actualiza la proforma. En ese orden de ideas, si ustedes le cambian aquí y dicen, no, hombre, yo no necesito 31 millones, sino 21 millones, automáticamente él se actualiza, ¿sí? O sea, usted lo que tiene que tener claridad es que puede ser que requiera algunos préstamos de largo plazo, es decir, que sean de más de 5 años, y por eso está esta hoja que usted diligencia en donde dice qué monto necesita y qué plazo.
Ahora, también pueden presentarse obligaciones financieras de corto plazo, es decir, obligaciones financieras que sean de 1 año o menos. Y estas obligaciones financieras, pues van a estar asociadas al flujo de caja. El flujo de caja, para que nos entendamos un poco más, está asociado a que cuando usted ya tiene el estado de resultados y cuando usted tiene el balance general, hay algo que une los dos componentes, ¿sí? ¿Qué es eso que une los dos componentes? Por un lado, esa información que me suministra el balance general y por el otro lado, esa información que me suministra el estado de resultados. ¿Qué es lo que me ayuda a unir esa información? Porque el balance general me muestra información acumulada de todos los años de esta empresa solidaria. Mientras que el estado de resultados me muestra la información del periodo, del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Qué es lo que me unifica las dos cifras? Ah, por un lado está el flujo de caja. La planeación financiera de una compañía está estructurada en el flujo de caja. Entonces, claro, si el flujo de caja me da superávit o me da déficit, pues de allí dependerá que usted haga o préstamos o haga inversiones, ¿cierto? Usted va a hacer o préstamos o va a hacer inversiones. Si le da el flujo de caja, a usted le está dando un déficit, es decir, le da negativo, pues técnicamente usted va a tener que hacer, dependiendo de los montos, o una obligación financiera de largo plazo o una obligación financiera de corto plazo. Y entonces por eso, cuando usted está viendo la estructura que estamos mostrando aquí en este ejercicio, usted va a tener dos hojitas. La de obligación financiera de largo plazo, se las acabo de mostrar, que se actualiza con que usted les dé el monto o el plazo, y la obligación financiera de corto plazo. Para este caso, por ejemplo, el flujo de caja que proyecta esta empresa, en donde tiene unos ingresos y unos egresos, este flujo de caja mostró que tenía un déficit, aquí ya está cuadrado, está en 0, ¿cierto? Pero si yo le quito el préstamo de corto plazo, mírelo aquí, voy a borrarle el préstamo de 5.121.000, lo borro. Entonces automáticamente el flujo de caja me dice, ojo, usted en el año 1 tiene un déficit de 4.835.073 pesos. El deber ser, cuando usted hace la planeación financiera, es que usted diga, bueno, si terminado el año, después de hacer toda mi planeación financiera, necesité 4.835.073 pesos, pues voy y pido un préstamo. Lo que me arrojó aquí es de corto plazo por tratarse del flujo de caja. Entonces voy y pido ese préstamo en el año 1. 5.121.304. ¿Por qué? Porque para que el flujo de caja aquí me dé 0, pues tengo que contemplar hasta los intereses que tendría que pagar por ese préstamo que me están haciendo para cumplir con el flujo de caja. Claro, esto entonces muestra cómo está amarrando el flujo de caja con el estado de resultados y con el balance general, porque lo que permite que el balance general me dé activo igual a pasivo más patrimonio, ¿cierto? Es que el flujo de caja responda a esa operación y me muestre cómo se comporta, ¿cierto? En términos de liquidez. Claro, si el flujo de caja me está dando un superávit, pues entonces yo ya no voy a hacer un préstamo. Yo lo que voy a hacer es una inversión temporal, ¿cierto? Y por eso usted puede tener aquí inversiones temporales. Para el ejercicio que ustedes tienen allí de trabajo, ustedes encuentran que el flujo de caja en los años 2 y 3, 4 y 5, mírenlo aquí, les da inversiones temporales. Voy a borrarle, por ejemplo, las inversiones temporales del año 3. Entonces digo, voy al flujo de caja, digo, miren que el flujo de caja me está dando positivo en 12.792.625 pesos. Claro, cuando yo hice mi inversión temporal en el año 3, pues automáticamente volvió y me cuadró el flujo de caja y eso permitió que yo estructurara que tenía estas inversiones temporales para el año 3, 4 y 5. ¿Qué es lo que ustedes diligencian?
únicamente, ¿cierto? Si es necesario inversiones temporales o si es necesario obligaciones financieras de corto plazo, para este caso que es el que estoy explicando, ¿sí? Eso se los va a dar el ejercicio en la medida en que le incluyen los datos. Claro, cuando usted ya tiene eso organizado, eso automáticamente le estructura, ¿cierto? Le está estructurando o el déficit o el superávit a partir de lo que ya hemos definido en términos de los ingresos y de los egresos. Esos dos componentes son los que constituyen el flujo de caja, ingresos y egresos. Y sobre esos ingresos y egresos, pues se nos define o el déficit o el superávit. Y sobre eso se define o le presto a los bancos o invierto en el sistema financiero. Bien, esto me unifica los tres estados financieros. Para cerrar aquí el ejemplo del estado de resultados, cuando yo estoy estructurando el estado de resultados, el tema de la financiación me muestra que tengo gastos financieros porque tengo obligaciones financieras. Entonces, claro, yo voy al estado de resultados, miren aquí, EERR, y digo, miren que tengo gastos financieros. Estos gastos financieros son porque tengo obligaciones financieras de largo plazo y obligaciones financieras de corto plazo. Pero el estado de resultados para ustedes es transparente, eso es automático, él se diligencia solo. Al igual que los rendimientos financieros. Miren que como tengo inversiones temporales, me genera unos rendimientos financieros, pero ustedes no tienen nada que ver con eso porque automáticamente la plantilla registra esos rendimientos financieros. Es decir, miren que el estado de resultados ustedes no lo tocan. Lo único que van a tocar son las cifras que requieren ustedes para el desarrollo. Necesito préstamos, ¿cuánto necesito prestar? ¿Puedo hacer inversiones? ¿Cuánto puedo invertir? Bien, hasta allí les he ido mostrando cuáles son las casillas que ustedes diligencian, que serán las casillas en amarillo. Bien, ya tengo la utilidad operativa. Cuando tengo la utilidad operativa y le resto, voy a escribirle aquí menos, ¿cierto? Y le resto el gasto financiero, pues eso me da la utilidad antes de impuestos. Y cuando tengo la utilidad antes de impuestos, le resto la partecita que le toca al Estado, los impuestos, y eso me va a terminar dando la utilidad neta. Y este es el estado de resultados, ¿cierto? Que ustedes ven allí, que ustedes no tienen que construirlo, él ya está construido. Simplemente estamos explicando esto para que usted entienda por qué motivo está esta página que se llama estado de resultados y cómo al interactuar con las demás cifras que se van concatenando, pues estructura esa información que usted encuentra allí. Ahora bien, resulta que hasta allí estos tres estados financieros, la pregunta importante sería, ¿cómo estos tres estados financieros me ayudan a organizar la información para construir los flujos de caja que me ayudan a definir cuál, digamos, es el estado de la viabilidad financiera? ¿O es viable o no es viable? Para hacer eso, se construye lo que se denominan los flujos de caja libre. ¿Y de dónde parten los flujos de caja libre? De la utilidad neta. Entonces, esto también ya está hecho. Simplemente es para que usted entienda cómo se calcula la información y por qué al diligenciar usted esos datos automáticamente le da los flujos de caja a los cuales usted le va a aplicar la TIR y el valor presente neto y con ello va a establecer la viabilidad financiera. ¿Cómo hace para construir esos datos de flujo de caja libre? Pues ya está organizado también en la presentación. En la presentación no, en esta matriz, porque usted a la utilidad neta lo que hace la matriz es que le suma, ¿cierto? Más, le suma los gastos financieros. Además de eso, le suma más lo que yo llamo las depreciaciones, provisiones y amortizaciones, asociado a algo que son denominado en finanzas como cuentas especiales. No vamos a profundizar sobre ese tema, pero hay que tener claro que, por ejemplo, cuando usted tiene para su cooperativa un computador, pues ese computador, si vale 5 millones de pesos, se deprecia. ¿Qué es eso de la depreciación? Es la pérdida de valor por acción del uso y del tiempo de un bien. Y entonces cuando se deprecia ese computador,
Pues técnicamente lo que hace aquí en el balance general consolidado y aquí en el estado de resultados por cada año es establecer el valor que pierde por acción del uso y del tiempo. Entonces, si es un computador que vale 5 millones, pues en el primer año pierde 1 millón de pesos y eso implica que en el segundo año el mismo computador vale 4 millones de pesos. A eso me refiero con la depreciación. La provisión, digamos que también es otra cuenta especial y eso está asociado a cuando usted le da la posibilidad a sus asociados de que genere unos pagos sobre eso que usted está ofreciéndole como servicio, amortizándolo en un tiempo puntual. No, pues usted esta póliza la puede pagar en 12 meses. Pero resulta que a veces cuando uno tiene esas carteras, los usuarios o no terminan pagándolas y por lo tanto hay que castigarlas, o sencillamente sí las pagan y siguen su vida cotidiana, ¿cierto? La operación. Cuando eso ocurre, pues eso, digamos que se provisiona la cartera, se provisionan los inventarios, que son cuentas del activo, que básicamente lo que hacen es tener como un colchón, ¿cierto? Un ahorro por si esas cosas pasan. En el caso del computador es un ahorro para que pasados los 5 años, que contablemente el computador no vale nada, comillas, tiene uno un ahorro allí para comprar nuevamente el activo. Esto ustedes lo van a identificar, digamos, dentro de los indicadores financieros en algo que se denomina el EBITDA, Earning Before Depreciation Amortization, Earning Before EBIT. A ver, veo porque aquí ya la sigla, la sigla que utilizamos es el EBITDA. Sí, ese es un indicador financiero. Entonces, este EBITDA lo que dice es Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization. Es decir, la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Claro, si yo estoy viendo este indicador, que es muy importante para precisamente toda la evaluación financiera que se hace, pues usted, ¿cuál es la utilidad que está antes de intereses e impuestos? Miren, aquí están los impuestos, le voy a poner un colorcito diferente, ponerle este azul, y aquí están los intereses. ¿Cuál es la utilidad que está antes de intereses e impuestos? O sea, el EBIT. Ah, pues es la utilidad operativa. Y las depreciaciones y amortizaciones, que son las cuentas especiales que yo les estoy diciendo, están aquí arriba, cuando yo las consigno como gastos de administración y ventas. Claro, eso implica que cuando yo estoy hablando del EBITDA, pues el EBITDA no es más que tener en cuenta la utilidad operativa, ¿cierto? Más esas cuentas especiales de las que estoy hablando asociadas a la depreciación, provisión y amortización. ¿Por qué explico esto en este momento? Porque es necesario que usted entienda que existe esta información y es necesaria para construir la evaluación financiera. Porque resulta que cuando usted está hablando de este indicador que, digamos, amarra todos los estados financieros, da la viabilidad, da la certeza del uso de los recursos. ¿A qué me refiero con eso? Pues los recursos usted los usa básicamente en 5 cosas, ¿cierto? En 5 cosas. Digamos, una, ¿cierto? Va a estar asociada a que usted va a tener que pagar los impuestos. Eso es básico, usted paga los impuestos. La segunda es que usted compra activos, usted compra los computadores, el vehículo que requirió para su cooperativa, usted necesitó algunos muebles, bueno, lo que usted esté desarrollando y entonces eso, además de pagar impuestos, pues usted tiene que reponer algunos activos. Y esos activos están asociados a eso que estamos poniendo como ejemplo. Pero asimismo, año tras año, usted tiene que tener un capital de trabajo que le ayude a soportar la operación. Entonces, ¿de dónde sale la plata para que soporte la operación y si se generan excedentes por tratarse de una cooperativa para reinvertir, ¿cierto? Hacer una reinversión de esos dineros que quedaron como excedentes. Ah, pues porque usted tiene que reponer el capital de trabajo, ¿cierto? El capital de trabajo es el que le ayuda a la empresa a subsistir año a año, ¿cierto? Cuando usted ya tiene estos 3 elementos que son los que valida el EBITDA, pues entonces hay una porción, si es que usted le pidió plata prestada a los bancos, que implica que hay que pagar el servicio de la deuda. ¿Qué es eso del servicio a la deuda? Lo que hemos venido hablando, el capital más los intereses. Y claro está,
Ya si queda una utilidad, ¿cierto? Que hay que reinvertirla, hay que distribuirla dependiendo de lo que tomen las decisiones en la cooperativa. Entonces, allí es donde se genera, digamos, la distribución de lo que podríamos denominar los excedentes, ¿cierto? A partir de las diferentes actividades que se puedan estructurar. Claro está, cuando yo miro estos 5 componentes, entonces entiendo la lógica que tiene la evaluación financiera de un proyecto, porque partiendo de la utilidad neta, le devuelvo los gastos financieros y le devuelvo las depreciaciones, provisiones y amortizaciones. Ah, si estoy haciendo esto, lo que estoy haciendo es construir algo que se llama el flujo de caja bruto, ¿sí? Es el flujo de caja bruto. ¿Y por qué es tan importante el flujo de caja bruto? Porque resulta que cuando usted tiene este flujo de caja, de allí, del flujo de caja bruto, miren que estoy partiendo de la utilidad neta, ya desconté los impuestos, ya los pagué. Del flujo de caja bruto, ¿qué es lo que me queda haciendo falta por cubrir? ¿Qué es lo que evalúa financieramente un proyecto? Ah, pues me falta cubrir lo que tenga que comprar en activos, reponer de activos, y la plata mínima, el plante necesario para producir las ventas del año siguiente. Entonces, claro, eso es lo que lleva al flujo de caja libre. Porque digo, si al flujo de caja bruto le resto menos, ¿sí? Le resto ese reposición, ese reponer activos, y le resto menos ese reponer el capital de trabajo, pues eso me va a dar el flujo de caja libre. Y entonces ustedes dirán, bueno, ¿por qué el flujo de caja libre es tan importante? ¿Sí? ¿Por qué el flujo de caja libre es tan importante y le estamos dando tanta importancia en este CIPAS? Porque miren, si descuento esos otros 2 elementos, la reposición de los activos y la reposición del capital de trabajo, los 2 últimos elementos que tengo que cubrir es pagarle a los bancos y distribuir los excedentes. Claro, el pagarle a los bancos, para eso hicimos estas hojitas que liquidan cuánto se abona capital en cada periodo, cuánto se paga intereses en cada periodo, cuál es la cuota de cada periodo, porque esos componentes son los que usted incluye aquí. Entonces, cuando usted dice, listo, menos le pago a los bancos, menos el servicio a la deuda, que implica el pago del capital más los intereses, usted ya sabe que le queda el disponible, ¿cierto? El disponible para excedentes. Y eso me ayuda a evaluar la evaluación financiera del proyecto. Aquí, de manera muy ejecutiva, lo que he hecho es explicarles lo que hace esta plantilla. Esta plantilla organiza esa información para que usted les dé este numerito, porque este disponible para los excedentes, miren el balance general, cuántos numeritos son, todo eso que está ahí. Activos, pasivos, patrimonio. Miren el flujo de caja, todo lo que implica. No, pues que mis ingresos, que puede, ¿cierto? Las obligaciones financieras cuando me entregan la plata, lo que ya llamo el momento feliz, me prestaron 31 millones y me los entregaron, es un ingreso. En el corto plazo igual. Y luego los egresos, todo lo que implica la ejecución de la operación. Y luego, digamos que cuando al ingreso le resto el egreso, me da si hay superávit o déficit, ese es el elemento. Y luego, eso me ayuda a organizar el estado de resultados. Es decir, todas esas operaciones que hice, en últimas, ¿qué pasó? ¿Me generó utilidad o me generó pérdida? Listo, cuando ya tengo eso, organizo esa secuencia que acabo de explicar y me dice, ojo, aquí están los flujos de caja libre. El flujo de caja libre del año 1 es negativo, del año 2 es positivo, el año 3 positivo y así sucesivamente. Pago el servicio a la deuda, o sea, la plata que me prestaron los bancos y aún así me queda disponible, ¿cierto? Para distribución de excedentes este recurso. Ah, estos 5 flujos de caja son los que me ayudan a mí a hacer la evaluación financiera. Listo, entonces ya vimos cómo se construyen los flujos de caja a partir de toda esta información que ustedes registran, que qué es lo que van a registrar en el balance inicial, con cuánta plata iniciaron. En el reporte de ventas, ¿cuántos asociados son? ¿Cuánto valen los beneficios que les van a incluir?
¿Y qué implica eso en términos de la cuota? En el estado de resultados no diligencian nada, no hay ningún amarillo. Aquí, cuando les expliqué un poquitico el tema del estado de resultados, yo dije, ojo, entre otras cosas, en el estado de resultados están los salarios. Y resulta que los salarios fue un componente que ustedes armaron en la fase anterior porque incluyeron el organigrama y un salario propuesto. Bien, eso está aquí en la hoja que hemos denominado capital humano. Entonces, claro está, usted allí en la proforma que tienen, aquí le hemos diligenciado como 9 posibilidades de incluir funcionarios y lo único que hacen es escribir cuántos funcionarios son, cuál es el nombre de ese cargo y cuál es el salario y automáticamente le saca aquí cuánto pagan al año. Por ejemplo, en el año 1, solamente teniendo un funcionario de 1.300.000 mensuales y un funcionario de 1.160.000 mensual, tendrían que pagar en salarios 37.640.000 en el año 1. Claro, ya lo estamos viendo en la lógica que aplica la construcción de los estados financieros, que esa información estaría aquí en salarios en el estado de resultados. Ah, pues claro, si yo vengo y veo en el estado de resultados, pues ya allí veo que las casualidades de la vida existen. Aquí están los salarios. Entonces, 37.042.40, porque los trae de que usted vino y diligenció la hojita de cuántos funcionarios necesitaba, cuál era su cargo y cuál era el salario. Ya automáticamente eso lo mete en la hoja que registra la información en el estado de resultados. Lo mismo ocurre con los componentes que estamos explicando acá en términos del estado de resultados que asigna arriendos, ¿cierto? Gastos de administración, marketing, exactamente igual. Esos también los va a diligenciar usted allí en el estado de resultados porque usted va a definir, ¿cierto? Va a definir si es que paga arriendo, pues cuánto paga. Si es que tiene algunos otros gastos, cuánto, si hace mercadeo, cuánto. Metimos estos componentes que son como los generales en general para la operación y usted va a diligenciar únicamente esos daticos. Bien, eso nos ayudó a que usted armara esta estructura. Usted diligenció esos datos y automáticamente la plantilla organiza la información enviando los datos de esa información que usted metió, que va al balance, que va al estado de resultados y que va al flujo de caja. Eso lo hace automáticamente la plantilla. Y organiza la información para que me establezca cuáles son esos excedentes que me van a permitir establecer cuál es la viabilidad, si es viable o si no es viable el proyecto. Bien, hasta allí, digamos que está estructurada o explicada la manera como se organiza la proforma. Pero lo que hace la evaluación financiera del proyecto es que usted defina en últimas, ¿cierto? ¿Cuál es el costo de tener este endeudamiento con los bancos? ¿Cuál es el costo de la rentabilidad esperada de los socios dueños o accionistas? En este caso, los participantes de la cooperativa, ¿cierto? ¿Cuál es esa rentabilidad que se esperaría? Ojo, pues cuando estamos hablando de un emprendimiento solidario, uno pensaría que la rentabilidad esperada sería 0. Pero ojo, la sustentabilidad de la cooperativa tiene que ser un componente trascendental, porque si no buscamos que la cooperativa se sostenga en el tiempo, pues automáticamente de pronto durará la emoción del primer año de la inversión y en el segundo año, si no es sostenible, se quiebra. Entonces, por eso se hace el símil en términos de entender cuál es el retorno mínimo esperado de la cooperativa. ¿Para qué? Para que esos recursos se puedan reinvertir y que nos sirvan como capital de trabajo para que la cooperativa crezca mucho más y le aporte mucho más socialmente a las personas que hacen parte de la cooperativa. Bien, para este caso que estamos mostrando, ¿cómo se construye esa tasa mínima, cierto? Porque si yo le preguntara a cualquiera de ustedes, diría, no, pues yo quiero un 100% de retorno de la inversión, pero eso no es tan así, hay una lógica en el proceso. ¿Cuál es esa lógica? La lógica es que esa variable con la cual usted construye la estructura del costo del capital o lo que se conoce como weighted average cost of capital, el costo promedio ponderado del capital, es la tasa mínima a la que tiene que rentar su cooperativa para que, haciendo uso de los recursos que usted se financia con los bancos y del capital de la cooperativa, con lo que usted va construyendo la cooperativa, pues automáticamente se logre ese retorno.
y sobre esa base se hace la evaluación financiera. Entonces miren que aquí ya está hecho, porque aquí dijimos, venga, definamos cuál es la tasa mínima que debe de rentar esta cooperativa. Y entonces uno dice, ¿cuáles son las variables que se analizan para tener en cuenta en la rentabilidad? Por eso nuestro director, el doctor Ariel, hacía un énfasis muy importante. Hay que explicar ese tema de las variables macroeconómicas, cómo hacen un énfasis en las proyecciones financieras, porque si no, digamos, no estarían estandarizadas para que tengan un componente real del retorno de la inversión. Pues bien, ¿cuáles son esas variables? Si yo estoy hablando de una cooperativa, ahí hay un riesgo. Por lo general, el riesgo es una variable asociada al mercado y cuando el riesgo es igual al mercado, la variable es 1. Ahora, pueden haber cooperativas que dependiendo de su operación tengan más riesgo. Entonces, voy a decir una cooperativa que tiene un riesgo de 1,5 o que tengan menos riesgo, un ejemplo, un 0,56. Para eso, digamos, existen. Usted se mete en internet y busca el riesgo asociado a algún sector y definen este beta. Eso no es algo imposible, es algo que está en internet. No me salgo de esta explicación y les muestro eso de manera explícita porque se nos va mucho más tiempo. Ya son las 9:10 de la noche, creo que quedan algo menos de 50 minutos porque proyectamos que iba hasta las 10 y pretendo ser de manera muy ejecutiva terminar antes. Pero es información que usted encuentra allí fácil en la red. Luego, cuando uno mira el IL en esta fórmula que nos ayuda a buscar esa rentabilidad mínima esperada, está asociada, por ejemplo, a los certificados de depósito a término, los CDTs. Para el ejemplo, ¿cierto? Tomamos un promedio, porque ya les dije que esto está calculado. Entonces, el promedio de los CDTs que estamos tomando es del 13,50, esta tasa es alta. ¿Por qué? Porque la inflación, digamos, se ha disparado a partir del año pasado y entonces es una tasa interesante. Y la rentabilidad del mercado del sector para el sector solidario, ¿cierto? Luego de mirarlo en el sector solidario, encontramos que en el sector solidario esa rentabilidad está cerca del 25% mirándolo como un promedio. Entonces, claro, cuando yo hago eso y estandarizo esta información, digo, ¿cuál sería la rentabilidad esperada para el sector? Aplicaría, digamos, esas variables, ¿cierto? El 13,50 más ese riesgo que básicamente está multiplicando la rentabilidad del mercado menos la rentabilidad del sector. Y digo, eso generaría una rentabilidad del 19,94% para una cooperativa que tenga un riesgo de 0,56. Una cooperativa que esté en el riesgo de mercado me arroja la rentabilidad del mercado del 25% y una cooperativa que asuma un poco más de riesgo en un sector diferente me puede generar una rentabilidad del 30,75%. ¿Por qué es tan importante establecer esta tasa de oportunidad, que la hemos denominado el WACC, el Weighted Average Cost Capital? Porque esta tasa es con la que voy a validar o a evaluar financieramente los proyectos. Y de esta manera se hace muy técnico, porque si no, pues tendría que ser, no, pues a mí se me ocurrió que es el 20, el 10, el 15, cualquier valor estaría bien. ¿De qué manera se estandariza esa información? Se hace a través de este modelo. Por ejemplo, este es un modelo básico en finanzas, que es el modelo KPM. Entonces voy a asumir que la rentabilidad va a estar en el orden del 25%. Ahora, lo otro que esto es del patrimonio. Y cuando miro el patrimonio, pues el patrimonio, voy a mirar el balance general en el año 1, me está dando este patrimonio, lo ubico allí. Ese es el valor que me está dando el primer año. Porque además está iniciando, está dando un retorno negativo allí en el patrimonio. Ahora bien, ¿cuáles son las obligaciones financieras que tengo en este primer año para iniciar? Entonces digo, bueno, pues en este primer año tengo unas obligaciones financieras de largo plazo. Y eso está por acá, digo, obligaciones financieras de largo plazo. Ya vimos que para este caso eran 31 millones de pesos. Tengo unas obligaciones financieras de corto plazo. Ya les mostré que está la obligación financiera de corto plazo. Para el primer año, por ejemplo, son 5.121.000. Lo siguiente que se hace es ver estos 36.121.304 pesos, que son las obligaciones financieras del año 1, qué participación tienen, ¿cierto?, en cada periodo. Es decir, qué porcentaje es la obligación financiera de largo plazo
y qué porcentaje es la obligación financiera de corto plazo. Entonces, 31 millones dividido 36 me da el 85,82% y 5 millones dividido 36 me da 14,18%. Luego miro cuál es la tasa que está comportando esta obligación financiera. Digo, bueno, voy a obligación financiera a largo plazo y la tasa está respetando la tasa de usura que explicábamos al iniciar la sesión y está en el 39,20. ¿Y en el corto plazo cuál es? Pues en el corto plazo, por tratarse del corto plazo, miren que me está mostrando una obligación financiera del 2,79, pero está en 4 periodos. O sea que está amarrada a la del largo plazo, porque digamos que al estar evaluada en la del largo plazo está asociada al mismo 39,20%. Y luego lo pondero. Y al ponderarlo, lo que hago es multiplicar el porcentaje por la tasa. Y esa sumatoria de los dos ponderados es lo que me da el costo promedio ponderado financiero. Es decir, ¿cuánto me vale tener unos créditos con la banca y cuál es el costo promedio ponderado de hacer eso? Eso vale el 39,20%. Ese es el costo de la deuda. ¿Y cuál es la deuda? Pues la deuda ya la vi. Son 36.121.304 pesos. Eso me permite hallar el WACC. Eso me permite hallar la tasa mínima a la que debe rentar el activo para garantizar que este proyecto sea viable. Entonces digo, venga, ¿cuánto es de recursos propios? Vacío la información que acabo de identificar, el patrimonio. ¿Cuánto es de recursos financiados? Pues los bancos, 36 millones de pesos. ¿Qué participación tiene cada una? ¿Cierto? Porque la sumatoria de los dos me da un total, ¿cierto? La sumatoria de los dos me da un total de 33.815.070 pesos. ¿Qué porcentaje es el patrimonio, que además está negativo en el primer año, sobre los 33 millones? Entonces, eso me daría el menos 6,82%. ¿Y qué participación tienen entonces los bancos? Ellos están metiendo el 106,82%. Es decir, estoy partiendo de una financiación, esa explicación que hizo la doctora María del Pilar. ¿Y cuál es la tasa que esperan los dueños de la cooperativa? Sencillo, la tasa que esperan los dueños de la cooperativa es este 25% que ya vimos allí que está asociado al CAE. ¿Y cuál es la tasa que esperan los bancos para que les cumplamos a tiempo? El 39,20%, que es la tasa que está allí estructurada entre los marcos de la usura, que vigila la Superintendencia Financiera. Esto me permite establecer, digamos, allí ese impacto que tiene el beneficio tributario que puede tener endeudarme con los bancos, y eso entonces me ayuda a decir que esta tasa del 39,20% se ve afectado de manera positiva para el proyecto en un 30%, si es que la tasa de impuestos que pagamos es del 30%. Y entonces eso me arroja que el préstamo, por tener, digamos, deuda con los bancos, esta cooperativa, genera que el préstamo tiene un beneficio tributario que garantiza una tasa menor del 27,44%. Esto me ayuda a calcular el ponderado, ¿cierto? El ponderado es en la primera parte me da negativo el 1,71 y en los recursos financieros el 29,31%. Es decir, que esto me daría un WACC del 27,61%. Esta tasa es la que me ayuda a establecer la viabilidad financiera de los proyectos. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo ya tengo estandarizada la información de las tasas a las que debe rentar la empresa, en este caso la cooperativa, pues esto me permite ahora sí acercarme a analizar la viabilidad del proyecto. ¿Por qué? Porque yo ya establecí los flujos de caja, ya expliqué cómo los armamos, ¿cierto? Ya están armados los flujos de caja. Entonces, lo único que tengo que hacer es traer la información. Digo, ¿cuáles son esos flujos de caja? Entonces, el flujo de caja, yo ya los armé aquí en el estado de resultados, están armados. Me está diciendo el flujo de caja va a estar asociado a 45.322.000, ¿cierto? Bueno, ojo que tenemos una inversión inicial. Esa inversión inicial que hicimos, está allí en el balance inicial, fue de estos 10 millones de pesos.
los 10 millones de pesos, voy a traerlos allí. La inversión inicial está aquí. Luego el primer flujo de caja me dio negativo en 45. El segundo flujo de caja me está dando, ya está allí organizado, ¿cierto? El segundo flujo de caja me está dando 1.551.350. Llevo la información allí, ¿cierto? Estoy llevando los datos. El tercer flujo de caja, es decir, proyectar los estados financieros del año 3 me dio 14 millones positivo, el cuarto 37 millones y el quinto 73 millones. Claro, allí están los flujos de caja. Y digo, venga, si el WACC me dio que lo mínimo que me tiene que rentar el activo para que este proyecto sea viable es el 27,61%. Y cuando calculo la TIR, me da el 36,24%, ¿cierto? La tasa interna de retorno me da el 36,24%. Entonces, al hacer esta evaluación financiera, uno diría, cuando la TIR es mayor o igual al WACC, ¿cierto? Cuando la TIR es mayor o igual al WACC, digamos que la viabilidad, ¿cierto? Es positiva. Pero cuando la TIR es menor al WACC, entonces el proyecto no es viable. En ese orden de ideas, ¿cierto? Cuando yo vengo y estructuro la TIR, ¿cómo se calcula la TIR? ¿Cómo se hace para calcular la tasa interna de retorno? Básicamente insertamos una función fx, le decimos la función es en la categoría financiera y voy y selecciono la TIR sola, porque hay TIR no PER, TIR M, bueno, la TIR sola. Y cuando selecciono la TIR, entonces señalo todos los valores, desde el 0 hasta el último, de los flujos de caja, de los 5 años que usted proyectó. Entonces, cuando le doy a aceptar, me dice la TIR para estos 5 flujos de caja es del 26,38%. O sea que como la TIR es menor al WACC, ¿cierto? Menor al WACC, el proyecto no sería viable. Porque la TIR del 26,38% es menor al WACC del 27,62%. Puede pasar en ocasiones que la TIR no dé definida. Entonces se calcula el valor presente neto. ¿Cómo se calcula el valor presente neto? Usted dice FX, también la categoría financiera, y va y busca la función en Excel BNA, valor presente neto. Entonces dice, ¿cuál es la tasa a la que va a descontar ese valor presente? El WACC. ¿Cuáles son los valores que usted va a validar del valor presente neto? Del 1 hasta el último, todos los flujos de caja que usted tenga. El 0 no lo mete porque ese ya está como valor presente, ese no se incluye, ya está en el valor presente en el periodo 0. Le da aceptar y hasta allí daría 8.462.883 pesos con 80 centavos positivo. Entendería uno que es viable, pero resulta que el hecho de que no contemple el periodo 0, en el momento de calcular el valor presente neto, no quiere decir que no lo tenga en cuenta, porque usted lo tiene que sumar al final de la función porque igual hace parte de los flujos de caja. Cuando lo suma, entonces el valor presente neto da negativo en 1.537.116 pesos con 20 centavos. Es decir, este proyecto validado desde corta vida, entendiendo corta vida, que el último flujo de caja tiene el valor residual o de liquidación, no sería viable. ¿Qué quiere decir corta vida? Que usted creó este proyecto hoy y lo liquida dentro de 5 años y no va más. Pero por lo general, los proyectos asociados al sector, a este sector solidario, en este caso la cooperativa, no se hace de corta vida, se hace de larga vida. ¿Y eso qué implica? Cuando un proyecto es de larga vida, se comporta como esta gráfica que estoy mostrando acá. Llega un momento en el tiempo en donde se mantienen los ingresos futuros positivos y las tasas que representan estos crecimientos futuros positivos oscilan entre el 0 y 10%. Para el caso, voy a asumir que esa tasa que va a tener de crecimiento los flujos de caja futuros positivos de esta cooperativa es del 5%. Es decir, voy a asumir que el gradiente de crecimiento de los ingresos de los flujos de caja futuros positivos de esta cooperativa es del 5% siempre. ¿Y eso qué quiere decir? Voy a volver a calcular la evaluación financiera del proyecto, pero ya no de corta vida.
voy a pensarlo de larga vida. ¿Cuál es un ejemplo de un proyecto de larga vida? Coca-Cola, tiene más de 100 años, ¿cierto? Bueno, las diferentes empresas que tenemos que tienen una larga vida, las empresas de los carros, bueno, allí hay varios ejemplos de proyectos de larga vida. ¿Cómo se calcula la viabilidad financiera para un proyecto de larga vida? Usamos las mismas cifras con las que estamos evaluando esta cooperativa, ¿cierto? Son los mismos flujos, pero lo único que cambia a la hora de hacer el análisis cuando el proyecto es de larga vida es que se asume ese gradiente asociado a esa tasa de crecimiento que estamos hablando de los flujos de caja futuros positivos, y en este caso lo asumo del 5%, y calculo la perpetuidad. ¿Qué es la perpetuidad? Es encontrar el valor matemático que representa todos los flujos de caja futuros positivos de este proyecto hasta el infinito. Y entonces, ¿cómo se calcula? Usted toma el flujo de caja de que está analizando, en este caso el del año 5, y lo divide entre esa tasa WACC, costo promedio ponderado del capital, restándole el gradiente. Eso le da la perpetuidad. Claro, cuando usted tiene la perpetuidad, hace un flujo de caja proyectado, asume el mismo flujo de caja que trae, que viene trabajando, solamente que en el último flujo de caja le suma la perpetuidad, le suma el valor matemático que espera que retorne los flujos de caja futuros positivos que usted acabó de proyectar. Y ahora sí, le calcula la TIR, vuelve y juega FX, la TIR. Entonces busca la TIR en orden alfabético, señala todos los valores y le dice que este proyecto generaría una tasa interna de retorno del 69,52%. Y calcula el valor presente neto nuevamente, FX, BNA, valor presente neto. La tasa, pues es el WACC, la tasa de descuento. Y los valores con los que vas a calcular el valor presente neto es del 1 hasta el último, porque el 0 ya está en valor presente neto. Esto nos da un valor positivo de 105.044.895 pesos, pero nos falta sumarle al final los 10 millones que están negativos con los que inició el proyecto inicialmente. Sigue dando positivo el valor presente neto. Entonces miren que de corta vida el proyecto no es viable porque la TIR es menor al WACC del 26,38 al 27,62 y además el valor presente neto es negativo en 1.500.000. Pero de larga vida el proyecto sí es viable, porque la tasa interna de retorno del 69,52% es mayor al WACC del 27,62% y además lo validaron porque el valor presente neto es de 95.044.895 pesos. Aquí están validando que el proyecto es viable. ¿Cómo hace este ejercicio? ¿Cómo lo hace la tabla que hace el análisis? Exactamente igual, ¿sí? Aquí les calculo el WACC, aquí ya está hecho porque están todas las cifras. Ustedes no van a poder modificar esto, la tabla que tienen de trabajo no, ya lo hace, pero ya entienden de dónde salen las cifras, ¿cierto? ¿Por qué esto está dando en este caso viable con el 69,52% versus ese WACC? ¿Por qué la tasa que están asumiendo para valorar la tasa de oportunidad es el WACC? ¿Cómo la calcularon? ¿Cierto? ¿Cómo las variables con las que lo calculan están asociados a los recursos con los que están manejando la operación? ¿Sí? Listo. Este, digamos, es el componente que les muestra esa evaluación y esto nos permite, ¿cierto? Quiero mostrarles esto. Esto nos permite pensar en el cierre del presente CIPAS, concluyendo lo siguiente. Bueno, ya vimos, ya trabajamos en las fuentes de financiación y a partir de nuestro programa, pues ya les expliqué la plantilla cómo opera y esa plantilla, digamos, vamos a tener en cuenta para el manejo de esa plantilla, primero, pues que no se requiere que usted sea un experto para diligenciar esto. Ya les mostré que los datos básicamente están asociados a esa información que han ustedes venido construyendo en la fase anterior y en esta fase, en términos de salarios, de los gastos en los que incurre para la operación.
Se requiere conocimientos básicos de Excel, pues porque hay que diligenciarla metiendo en los datos en las celdas amarillas los datos que les pide, ¿sí? Las hojas de trabajo que van a diligenciar, pues son la de políticas, balance inicial, ventas, capital humano, obligaciones financieras de largo plazo, obligaciones financieras de corto plazo e inversiones temporales. Alguien podría decir, venga, yo considero que no voy a tener inversiones temporales, pues no lo diligencia, va a quedar en cero, ¿cierto? No, que yo no voy a tener obligaciones financieras de largo plazo, no lo diligencia, ¿cierto? Entonces, entre menos información usted considere que le va a incluir, pues eso va a implicar, ¿cierto? Que menos en datos le va a incluir. Pero es muy importante que tengan en cuenta que, por ejemplo, el flujo de caja les va a mostrar cuando requieran recursos. Y si requieren recursos, pues van a tener que hacer unos préstamos y simplemente diligencian la información. La información, repito, que van a diligenciar es únicamente la que tiene el color amarillo en la casilla, que es donde les va a aceptar resultados. Luego, si tratan de incluirle resultados en una casilla diferente a las amarillas, la plantilla no se los va a dejar hacer. De esta manera, obtendrían el componente necesario para registrar la evaluación financiera, que es lo que hemos explicado allí. ¿Cuáles son las recomendaciones para trabajar la plantilla? Ojo, algunas personas, personalmente a mí me gusta trabajar a veces la información en la red porque uno puede trabajarla en tiempo real en la nube en varias personas y pues somos equipos allí en los que están estructurado el curso. Pero hay que bajar la plantilla, hay que descargar el archivo para que lo trabaje en el computador y le permita hacer las operaciones. La plantilla hay que ajustarla de acuerdo al proyecto de emprendimiento que cada grupo tiene, ¿cierto? Es una cooperativa, bueno, las diferentes componentes que tenemos en el sector solidario. Yo hice el ejemplo de una cooperativa. Los indicadores macroeconómicos, como los mencioné cuando los expliqué, están ajustados y no requieren que usted los modifique para esta operación. Hay que preocuparse más en términos de esos elementos que usted construyó en la fase anterior y actual, como los salarios, como esos gastos en los que ustedes incurren para la operación. Y en cada una de las hojas de Excel solo se modifican los datos que estén resaltados en color amarillo. Los otros, pues no se los va a dejar modificar. Eso en términos de recomendaciones. Para cerrar, con esto cerramos el CIPAS. Hemos querido armar, siguiendo los lineamientos de nuestro director, el doctor Ariel, y además todos nosotros los tutores que hemos trabajado en este proceso, ya saben que somos una red, un equipo académico que estamos para fortalecer la formación. Hemos hecho este resumen, ¿cierto? ¿Cómo vamos a la fecha y qué es lo que falta? A la fecha, digamos que si resumimos lo que hemos trabajado en el proyecto, ustedes identificaron, describieron y discutieron una necesidad social en la cual podían realizar o aplicar un emprendimiento solidario. Y para hacer eso armaron unos árboles, ¿cierto? Árboles de problema, árboles de objetivos, construyeron digamos, los elementos necesarios en términos de la estructura que se requería para la constitución de ese emprendimiento. Luego, definieron qué tipo de organización solidaria es. Ojo, nosotros tenemos que tener claridad conceptual en términos de realizar, digamos, una propuesta de emprendimiento solidario implica que usted esté hablando de cooperativas, como el ejemplo que acabo de hacer, que esté hablando de cooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales, ¿cierto? Entre otras, ¿cierto? Porque ese es el sentido y el significado del curso. En eso estamos centrados, en el sector solidario. Es muy importante que organicen y que tengan la estructura clara organizacional, porque en el sector solidario la estructura no es igual a una empresa comercial, a una industrial, ¿cierto? Porque aquí hay una asamblea general o una junta de asociados según el tipo de organización, hay un consejo de administración, hay una junta directiva o comité de administración, ¿cierto? La gerencia de dirección ejecutiva o la representación legal, la junta de vigilancia, el comité de control social, la revisoría fiscal, los comités asesores. Eso es muy diferencial a la hora de estar hablando del sector solidario, porque esa es la estructura
estructura que contempla el sector solidario. Ahora, en términos de la planeación financiera, el desarrollo de la planificación necesaria para la puesta en marcha del emprendimiento implica que hay que pensar en un sostenimiento, porque uno diría, venga, pues es que si yo estoy hablando de un emprendimiento solidario, pues ¿por qué hablar de TIR, de tasa interna de retorno? ¿Por qué hablar de rentabilidades esperadas? Pues porque hay que pensar en que estas cooperativas, precooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales, entre otras, ¿cierto? Sean sostenibles en el tiempo. Y entonces por eso se incluyen para el ejercicio que ustedes interioricen esa posibilidad que se presenta. Lo último, que es lo que sigue, es lo que vamos a trabajar ya en la fase 5 y que además la doctora María del Pilar les va a explicar el próximo viernes a eso de las 8 de la noche en la webconferencia que lidera la doctora y pues estaremos todos allí apoyándola en términos de hablar de la imagen corporativa, el portafolio de servicios, lo que implica la fase 5 en términos del pitch elevator, ¿cierto? Esa organización solidaria, digamos, se presenta a sí misma al público, a los clientes, a los inversionistas, a los empleados, y es necesario que ese componente de mercadeo esté visible, esté presente en el proceso que ustedes están estructurando de la creación de este emprendimiento solidario. Muy bien, esos son los componentes que queríamos aterrizar para ustedes esta noche. Lo hemos hecho en 1 hora y 35 minutos, de tal manera que busquemos que fuera muy ejecutivo la manera como vamos a desarrollar el ejercicio. Muchas gracias en términos de haber estado allí presentes en este CIPAS. Ha sido una participación muy nutrida, 86 participantes, 88 participantes han ingresado unos, han salido otros, Profe, la media es del 101. 88%. Cien- 101 estudiantes hemos llegado a tener, han ido retirándose algunos, ya vamos en 85, espero que todos hayan diligenciado la asistencia, no sé si hay alguna pregunta, sería el momento para responderla. Y si no, pues el próximo viernes continuaremos en este proceso de formación a través de la webconferencia para ayudarlos a fortalecer el entregable que ya estamos próximos a cerrar. Por aquí observo que gracias, bueno, hay una serie de aportes allí. Beatriz Jacqueline levantó la manecita. Hola, profe, buenas noches y compañeros, buenas noches. Profe, la doctora anterior estaba hablando de los aportes que nos pueden dar los otros inversionistas. Donarnos un dinero a la cooperativa de trabajo asociado, ¿eso dónde se ve reflejado en el balance o en los Claro, ingresos? en el aporte inicial, en ese balance inicial, ingresa, ¿cierto? Como caja. Digamos que el efecto que nos muestra el balance inicial es de dónde salen los recursos, y esos recursos, como bien lo mostró la doctora María del Pilar, tiene diferentes fuentes, pero el efecto es que ingresa un dinero, ¿cierto? Y ese dinero en el activo va a contraparte con el patrimonio. Entonces va allí, va a ingresa en el activo, que para mi ejemplo fueron los 10 millones. Muy buena pregunta, Beatriz. Gracias, profe. Muy bien. Jorge Armando. Profesor, buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien. La pregunta mía es, en la actividad pasada yo organicé todo lo de la empresa, Sí, señor. pero no hablé ahí no coloqué presupuestos, solamente lo generalicé pues como lo iba a emprender, pero no generalicé ni proyecté ninguna cantidad en dinero. Sí. ¿Eso me va a repercutir o puedo hacer la proyección con dinero ya dentro de la tabla normal como lo tengo pensado?
Sí, yo pienso que allí ya hiciste la tarea más importante porque ya tienes la estructura. Lo que haces es asignar un salario. Ubica un salario. Recuerda que estamos en un emprendimiento que inicia. Las cosas cuando inician no inician con un montonón de gente trabajando porque eso implica un salario que engrosa los gastos allí en el estado de resultados. Entonces lo que uno hace es asignar un salario mínimo a las personas que mínimas para iniciar, ¿cierto? Porque luego a futuro miren que el ejercicio ahí muestra que hay un crecimiento interesante. Entonces, en la medida en que va creciendo el emprendimiento, pues se van contratando más personas, se van contratando, se van mejorando los salarios, pero inicialmente hay que ser muy juiciosos y muy austeros porque uno tampoco puede esperar que la gente trabaje gratis, ¿cierto? O sea, ¿quién trabaja gratis? Pues puede ser que inicialmente se tenga esa iniciativa de aporte social, pero la gente necesita ingresos. Entonces, lo mínimo que hace uno es reconocer un salario mínimo y eso además hace mucho más real tu proyección, porque si no tienes gastos, entonces durante toda la vida tu cooperativa nunca va a tener un sitio en donde opere legalmente, ¿cierto? No tiene dos o tres personas responsables que ganen un salario, que además pues de que tienen esa voluntad de servicio, pues tienen unas necesidades, ¿cierto? Para vivir el día a día. No sé si me hago entender, Juan. Sí, profe, con la Jorge, cuestión de perdón. los salarios sí, yo lo proyecté. Lo que no Eso. proyecté fue el capital. El Ah, capital. lo incluyes Sí, inicialmente, ¿cierto? Es el momento para hacerlo y además ese componente pues tuviste que es necesario para poder estructurar el primer valor con el que se inicia. Entonces lo incluyes y ya. bueno, profe. Y otra inquietud que tengo, por ejemplo, Sí, pues yo estuve como muy de malas con el grupo que me tocó sí, porque nadie participa. O ajá, sea, en la primera etapa solo participó un joven, pero el aporte fue mínimo. sí, Y yo pues lo llevé ahí como en coche porque había ajá. participado. En la segunda parte del trabajo no participó nadie, pero entonces mi tutora me castigó ahí con la parte del puntaje colaborativo. Y si no participó nadie en el foro con quien trabajo yo, profe, entonces no es justo que de pronto me bajen el puntaje porque no trabajé colaborativamente si no hubo con quién trabajar. Entonces, esa partecita como que me tiene incómodo. Bueno, allí digamos que en interno para eso ustedes tienen 3 días cuando les ubican las calificaciones para que sencillamente le escriban a su tutor y dicen, por favor, tengan en cuenta que pues no fue culpa mía por esto, lo uno, lo Yo otro. ya lo Y hice, eso es un profe. acuerdo y ustedes ya lo Yo cuadran ya lo allí con hice, con el pero pues tutor. mi tutora no me ha contestado al respecto. Ah, está en los tiempos, no te preocupes que el curso, digamos, todavía estamos en los tiempos de organización de los procesos y muy seguramente tendrás una realimentación del proceso. Bueno, señor, le agradezco, mil gracias. Muy bien. Beatriz, alzaste la manecita. No, creo que ella ya había hecho la pregunta, sino que de pronto no bajó la manecita. Ay, qué pena, no la puedo quitar. Ah, tranquila, ya sabía, pues, porque ya recordaba que tú habías hecho la pregunta. Muy bien, entonces muchas gracias a todos, a estos Pues, 101 participantes. profe, Mi doctora María del María Pilar. Paola, no, una aclaración quiero hacer. Sí. Algunos estudiantes me manifestaron en el foro que no encontraban la presentación del Genially para poder descargar, bueno, poder descargarla. Entonces se la voy a publicar, pero pues no sé si sería que alguno de los tutores no la compartió para, pues como para estársela compartiendo, que se comuniquen con nosotros y se la compartimos, sea por correo interno para que la puedan encontrar, ¿vale? Porque algunos me indicaron que no habían podido acceder a la presentación para descargar la plantilla. Era como eso. Ah, entonces allí ante eso vamos a hablar con nuestro director, el doctor Ariel, para que él nos socialice a todos por interno, para que todos la tengamos allí a la mano, porque pues ese es un elemento muy importante. Listo, era eso. Nuestro director está acá, no sé si quisiera comentar algo de él. Mi doctor Ariel, doctor Ariel. em, Tutor, buenas noches. Paola. Buenas noches, Paola. Buenas noches, tutor. Tenía dudas sobre lo que comentaba la tutora, bueno, sobre la plantilla para seguir avanzando, entonces, pues, no.
No sé si aquí hay un link, dice Geniali, no sé qué, tal vez será ese link. O estoy errada, no sé, o dónde nos pueden Sí, yo dejar. lo acabé de compartir. Sí, está en el foro para que tú lo revises. Ahí lo puedes revisar. Ok, Ah, tutora, ok. muy amable, muchas gracias. Perfecto. Igual, Sí, pasa. yo quiero invitarle una cosa, quiero aclarar una cosa de pronto que el profe Omar ya lo había dicho. Quiero invitarlos a que hagan sus participaciones en el foro. Es así como de vital importancia que ustedes puedan participar en los foros, porque realmente si ustedes no participan, nosotros no podemos generar una realimentación sobre lo que han colocado allí y para que ustedes generen mejoras sobre las entregas. Es muy importante. Es el único espacio donde nosotros podemos evidenciar que ustedes han participado. Entonces, no queremos llegar como a último momento y que simplemente por el entorno de evaluación suban lo que ya está hecho, ¿no? Profe Omar, el entorno de evaluación nos da solamente la posibilidad de subir un documento. No sé si tú consideras pertinente que los estudiantes suban los pantallazos de los resultados o cómo lo consideras. Sí, yo pienso que el componente sería ese, como hay que tener el documento que tiene ya una estructura, ¿cierto? Entonces allí lo que hacen es, dentro de la estructura, ya mostramos que la evaluación financiera está allí en la hoja resumen, ubican la evaluación financiera y los componentes allí estructurales, y ya con eso sería suficiente. Vi otra mano levantada por ahí, no sé si alguien iba a hablar. Profe, era yo, pero ya el profe respondió la pregunta, la misma pregunta que le hiciste. Ah, ok. Gracias. Buenas Listo, noches, Doc. doctor Pilar y doctor Isabel Torres. Es que quería saber qué posibilidad hay de que pongan un momento de pronto el pantallazo de Genially para mostrarles a ellos dónde está el Excel y que puedan dar el clic ahí, porque es que de pronto ven el pantallazo, pero no se fijan que toca darle clic es ahí sobre el Excel. Sí, Mi doctora María del Pilar, ¿por qué no les presentas allí el Genial y se los explicas un poquito? Estamos en los tiempos ya porque estamos, sí, señor, permíteme un segundo. A ver, aquí está el Genially, si lo están visualizando. Entonces, nosotros dejamos en este espacio algo de economía solidaria. Básicamente porque hay muchos estudiantes que todavía como que no aterrizan el concepto, ¿no? Y siguen hablando de temas comerciales. En el segundo CIPAS, en una intervención del profe Paul, él nos informó, ¿no? Que ya las fundaciones no hacían parte de la economía solidaria, ¿no? Y por varias razones, ¿no? Por temas em, de malversación de fondos, de lavado de activos, o sea, habían muchas cosas y ya no hacen parte del sector solidario. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta porque muchos apuntaron a eso, ¿no? Entonces, dejamos ahí una información acerca de la economía solidaria en esta parte de la infografía. La primera parte que tenemos acá son las fuentes de financiamiento, que es la diapositiva de la que hablamos hace un instante. La segunda parte nos está hablando del esquema financiero y nos da algunos de los conceptos que el profe Osvaldo nos compartió. La siguiente nos habla del flujo de efectivo para que ustedes lo estén revisando. El flujo de caja lo voy pasando muy rápido. Eh, este nos está mostrando otra vez conceptualización de tipo financiero que tiene que ver con la TIR y la BAN, para que también estén pendientes de eso y tengan ahí como la información. Aquí solamente estamos hablando un poco de lo que es la imagen corporativa, la identidad corporativa, como para que hagamos una diferenciación. Aquí quiero un poquito aclarar que ya estoy recibiendo información acerca de esta imagen corporativa, pero creo que tienen ahí una confusión, porque si me están hablando, me están entregando información de mercadeo de un producto
del nombre, y no es, tenemos que hablar de la organización solidaria sobre la cual se está trabajando. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y el tema que tiene que ver con el portafolio de servicios que pues está puesto que es un portafolio de servicios y como las partes que estructuran el portafolio de servicios. Básicamente esa es la presentación. Este espacio de acá dice descargar la plantilla Excel de apoyo para la realización de la planeación financiera. Cuando ustedes le dan clic acá, les abre una pantalla, les muestra y ustedes van aquí y lo descargan, por favor, ¿no? Descargar en Excel. Ahí descargan la plantilla. Aquí no la pueden modificar. A mí me han enviado ya un montón de contactos buscando que se pueda descargar la plantilla, que no la pueden modificar. No, tienen que descargarla y trabajarla sobre su PC. ¿Listo? Eso es como lo que tenía como por mostrar, profe Omar. Muchas gracias, mi doctora María del Pilar. Pues allí digamos que la única persona que queda allí con la manecita, bueno, Beatriz es que no pudo bajar la manecita. Ana Lucía, ¿tienes alguna otra pregunta o también se te quedó arriba la manecita? No, señor, buenas noches a todos. Sí, qué pena, es que tengo con respecto a lo que la tutora nos habló de la entrega, en el entorno de evaluación nosotros entregamos el Excel o el Excel con toda la información o el Word y con toda la información y tomamos los pantallazos, como ya nos está diciendo, de esos estados financieros y los anexamos en el Word. Ok, esa era mi... Es el pantallazo, los pantallazos de los resultados de lo que se está solicitando, los pegamos en el Word y los entregamos porque en el Word no solamente va la información financiera, sino va más información que es requerida, ¿verdad? Que hace parte del trabajo que tenemos que entregar. Entonces es importante pues generarlo ahí, pero es básicamente son los pantallazos. Obviamente en el foro lo ideal es que coloquemos la plantilla diligenciada, ¿no? Eso es es muy importante que lo estemos posteando en el foro para que también se puedan ir generando mejoras sobre el producto que se va a entregar. Ah, ok, muchas gracias. ¿No tienes audio? Ah, bueno, creo que allí ya no hay manecitas levantadas porque Beatriz ya era que no pudo manejar la manecita, entonces pues hemos dado cumplimiento, hemos hecho, digamos, ya el cierre de la actividad, son 9:51, nos prometimos 2 horitas, fueron 1 hora y 51 minutos. Esperamos que este esfuerzo que hemos hecho bajo el liderazgo del doctor Ariel, nuestro director del curso, y todos los tutores que hacemos parte de este equipo de trabajo, les apoye en su proceso de formación y pues los esperamos también puntualmente en la próxima webconferencia que se llevará a cabo el próximo viernes a las 8 de la noche y que estaremos generando la invitación a partir de mañana. No sé si hay alguna otra cosa, mi doctora María del Pilar, y si no, que tengan un resto de feliz semana. Bueno, aquí hay alguien que me está diciendo que si se puede pegar el Excel en Word con pegado especial. Sí, Sí, pero a veces sí, generan, a veces bueno, a veces nos generan enlaces para que los abramos, a veces no funcionan los enlaces, pero entonces yo digo que como la confiable es pegar los pantallazos. Igual si colocas con pegado especial el Excel, es válido, es válido. pero pues que vayamos como a la segura, ¿no? Y que no Sí. tengamos ahí inconvenientes, creo yo que es como lo que corresponde. Perfecto. ¿Listo? Allí están Doctor, preguntando que cuando subimos la grabación de eso esta de se puede CIPAS, hacer mañana. mañana Sí, mismo lo vamos a subir, ¿sí? sí. Muy bien, entonces, por aquí, ¿qué más es ahí? Se puede una carpeta comprimida. Mi doctor, bueno, aquí, Sí, también creo se que ya puede, respondimos. sí, 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 Bien, también se puede subir el comprimido. Ujú. muy bien. Bueno, entonces una feliz semana, jóvenes, y pues que sigamos avanzando en el proceso de formación. La próxima semana estaremos en la web conferencia, viernes 8 de la noche. No falten, por favor. A ver.
Listo, Doc. Estaba terminando de compartir que algunos estudiantes estaban pidiendo esto. Ya está la Sí. asistencia por ahí si alguien no lo diligenció. Y buena noche para todos, yo creo. Buena noche para todos. Feliz semana. Gracias, profe Paul, que está por ahí compartiendo Muchas también. gracias. feliz No, noche. ustedes felicitaciones, muy buenas, muy buen CIPAS. Gracias, Omar, muy amable. Gracias a ti Muchas también por gracias a el todos. apoyo. Bueno, hasta luego. Buena Hasta noche. luego. Buena noche. Gracias, feliz noche.